A continuación, en esta línea de tiempo se muestran todos los sucesos desde 1948 hasta la actualidad. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, desencadena la violencia, un periodo político y social en Colombia. De 1948 a 1958, las guerrillas liberales y otros grupos armados emergen como respuesta a la violencia, buscando defender sus intereses y resistir al gobierno conservador. De 1950 a 1958, el auge de la guerrilla liberal se da en medio de la Guerra Fría, como la influencia de la ideología comunista. En 1958, la creación de la Frente Nacional marca un punto de inflexión en la violencia. En 1960, las guerrillas comunistas como las FARC comienzan a organizarse y a crecer aprovechando la desestabilización política y social. En 1964 se forman las FARC, inicialmente como respuesta a la reposición y a la falta de justicia social en el campo. En 1967 nace el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, como una ideología marxista-leninista. De 1970 a 1980, el conflicto armado se intensifica, con la participación de otros grupos guerrilleros como el M-19, entre otros. En 1984 se firman los acuerdos de la Uribe entre las FARC y el gobierno, iniciando un proceso de negociación, sin embargo no lleva a una paz duradera. En 1990 la violencia sigue siendo alta con el surgimiento del paramilitarismo y otros actores armados. Del 2002 a la actualidad, el gobierno colombiano declara la guerra a las guerrillas, lo que lleva a una escala en el conflicto. Se inician diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, que culminan con un acuerdo de paz en 2016, y se sigue el proceso de implementación de acuerdo de paz con desafíos y dificultades en la desmovilización y reintegración de los excombatientes. En este mapa de Colombia podemos observar algunas de las zonas clave relacionadas con el surgimiento y consolidación de guerrillas autodefensas campesinas. En este primer lugar, las bases de autodefensa campesina del Partido Comunista Colombiano se ubicaron principalmente en regiones rurales y apartadas como el sur de Tolima, Guaviare y otras zonas del Meta. Estas áreas eran de difícil acceso para el Estado. Facilitó el fortalecimiento de organizaciones armadas de izquierda que buscaban proteger a los campesinos. También se evidencia una fuerte presencia del ELN, especialmente en el noroeste del país, como Arauca, norte de Santander y el sur de Bolívar. El ELN se expandió rápidamente gracias a su enfoque en el trabajo político y militar con las comunidades. Y finalmente, en ese mismo mapa se señalan las zonas donde se originaron las FARC, que nacieron en las mismas regiones de influencia del Partido Comunista, como Marquetalia en el Tolima. Estas regiones compartían problemáticas como abandono estatal, la pobreza extrema y violencia constante, lo que llevó a muchos campesinos vivieran en lucha armada, una forma de resistencia y autodefensa. Estas son las causas por las que se formaron las guerrillas liberales y autodefensas en Colombia. La violencia. El periodo de la violencia entre 1946 y 1966, caracterizado por la confrontación entre liberales y conservadores, generó un clima de violencia que persistió incluso después de la formación Frente Nacional. Reforma agraria. La falta de una reforma agraria efectiva que abordara la concentración de tierras en pocas manos fue una fuente importante de insatisfacción y resentimiento entre campesinos. Otra sería la represión estatal, la intolerancia política y la represión ejercida por el gobierno contra las fuerzas políticas de la oposición, especialmente contra los liberales, impuso la formación de los grupos armados. La intensa polarización política entre liberales y conservadores, exacerbada por el Bogotazo y el magnicidio de Gaitán, llevó a la formación de grupos armados para defender a sus seguidores y oponerse a la persecución estatal. Y por último, la desigualdad social y exclusión. La falta de oportunidades, la inequidad y la exclusión social, particularmente en el campo, contribuyeron a la radicalización y reclutamiento de personas a la guerrilla. El Bogotazo y la violencia entre 1948 y 1958. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, comunidades liberales en el campo se armaron para defenderse de conservadores, dando origen a las primeras guerrillas liberales. El fin de la violencia
fue en 1958. Aunque la violencia política disminuyó oficialmente, varios grupos campesinos mantuvieron su estructura militar, sentado en bases de movimientos posteriores. La influencia cubana y el surgimiento de la FARC-ELN en 1964, excombatientes liberales y jóvenes revolucionarios se organizaron en Marquetalia y otras zonas, formando la FARC y el ELN bajo ideologías marxistas. Consecuencias: desplazamiento y pérdida de vidas. Miles de personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia y muchas han perdido la vida en combate o han sido víctimas de ataques selectivos. Daños a la salud. El conflicto ha generado problemas de salud mental como depresión y ansiedad, así como daños físicos, especialmente en aquellos afectados por las minas antipersonales. Ruptura comunitaria. La guerra ha roto la cohesión social, creando divisiones y desconfianza entre grupos y comunidades. Impacto económico. El conflicto ha tenido un impacto negativo en la economía, especialmente en las zonas rurales, donde la agricultura y la ganadería han sido afectadas por la violencia y la inseguridad. El acuerdo de paz. El acuerdo de paz con la FARC ha traído mejoras e indicadores de escolaridad y resultados académicos en algunas regiones, aunque aún existen desafíos en la implementación del acuerdo. Afecto en la educación. La población ha perdido confianza en las instituciones estables debido a la corrupción y la impunidad. Y la otra es que la guerra ha irrumpido el proceso educativo y ha afectado el proceso a la escuela. En esta imagen podemos ver la conferencia de la FARC. Eran reuniones claves donde se tomaban decisiones estratégicas importantes para la guerrilla. Estas conferencias se desarrollaron a lo largo de la historia de la FARC. A finales de la década de los 80, la FARC intentaron juntar fuerzas con los otros grupos guerrilleros de izquierda en las llamadas cordilleras guerrilleras Simón Bolívar. La información del grupo armado reflejó una profunda crisis del sistema político colombiano, caracterizado por la exclusión, la represión y la ausencia del Estado en muchas regiones. Tanto las guerrillas liberales como las autodefensas comunistas respondieron a un contexto de violencia estructural y abandono estatal, sentado de bases para el largo conflicto armado colombiano que perduraría por más de 6 décadas.